Entonces vamos a ver lo relacionado con los circuitos serie, paralelo y mixto. ¿Sí? Para esto ya tendríamos que haber visto el concepto de resistencia. Resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. El primero que estudió este fenómeno, la oposición al paso de la corriente eléctrica, fue Ohm, y de la cual dedujo una ley que nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente, manteniendo constante la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un mismo material y le aumentamos el doble de corriente, va a aumentar el doble de voltaje. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejercicios ya relacionados con los circuitos eléctricos donde se presente voltaje y resistencia. Para empezar, vamos a ver los circuitos serie, paralelo y mixto. El propósito es predecir el comportamiento de los circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto, utilizando el concepto de potencia. A ver, un circuito serie. La principal característica de un circuito serie es que tiene un solo camino para la corriente. O sea, si tenemos 3 amperes en la corriente total, quiere decir que esos 3 amperes, haciendo la analogía de estos circulitos que me van a representar los electrones, esos 3 amperes que pasan por un foco van a ser los mismos que pasan por el segundo foco y que pasan por el tercer foco, y se cierra el circuito, ¿sí? Entonces, la corriente es la misma que pasa en todos los puntos del circuito. ¿Cuál es lo que le diferencia? Es el voltaje total. El voltaje total, si los focos son iguales, que presentan la misma resistencia y misma potencia, entonces estos 12 volts se van a repartir entre estos 3 focos. 12 entre 3 focos me va a dar 4 volts. Este foco tiene 4 volts, este foco tiene 4 volts, este foco tiene 4 volts, ¿sí? 4 más 4 más 4 me da 12 volts. Aquí ya está repartido el voltaje. Entonces, repito, la principal característica de un circuito en serie es que la intensidad de corriente es la misma por cada uno de los puntos que pase esa intensidad de corriente. Si yo quito un foco cualquiera, el 1, el 2 o el 3, con uno solo que quite, estos electrones ya no van a poder pasar, se corta el circuito, entonces ya no prenderá ningún foco, ¿vale? Porque se está cortando el camino para esos electrones. Esa es la principal característica de un circuito serie. Hay otro circuito, se llama el circuito paralelo. ¿Cuál es la principal característica de un circuito paralelo? Es que el voltaje que consume el primer foco, el segundo foco y el tercer foco es el mismo. Si yo tengo 12 volts en el voltaje total, el voltaje 1 va a ser 12 volts, el voltaje 2 va a ser 12 volts, el voltaje 3 va a ser 12 volts. Y la intensidad de corriente, si yo tengo 3 amperes, esos 3 amperes se van a dividir en cada uno de los caminos que tiene para circular la corriente eléctrica. Entonces, esa es otra característica. Tiene varios caminos para la corriente eléctrica, el circuito paralelo, ¿sí?
Entonces el circuito paralelo tiene varios caminos. Entonces aquí 1 amper se vino para acá, en el segundo camino se vino otro amper, y en el tercer camino se vino otro amper. Así yo le ponga varios focos, la intensidad de corriente va a ir repartiéndose en cada camino que se encuentre el circuito paralelo, ¿sí? Entonces, en conclusión, un circuito paralelo tiene varios caminos para la circulación de la corriente eléctrica y por tal motivo la corriente eléctrica se va a estar dividiendo en cada uno de los caminos. En este caso, si los focos son iguales, presentan la misma resistencia y la misma potencia, estos 3 amperes se divide 1 para cada camino y el voltaje va a ser el mismo, ¿vale? Y existe otro tipo de circuito, se llama circuito mixto. En el circuito mixto ya va a ser la combinación del circuito en serie y el circuito paralelo. Podemos tener una gran variedad de circuitos. Este es un ejemplo de un circuito mixto. Aquí está conectado 2 resistencias en paralelo, luego se conecta en serie con una resistencia y luego se conecta otra vez en serie con un circuito paralelo, ¿sí? Y este sería un ejemplo de un circuito mixto. Aquí tengo otro ejemplo de circuito mixto. Entonces, para la solución de este tipo de circuitos, vamos a manejar ya los modelos matemáticos vistos durante este primer parcial. El primer modelo matemático es la ley de Ohm. La ley de Ohm se los represento con este triangulito para aquellos que todavía no les o les cueste trabajo despejar fórmulas. Si yo quiero saber la fórmula del voltaje, el voltaje va a ser igual a I por R, ¿sale? O sea, vean, estos dos quedan juntos, entonces quiere decir que van a quedar multiplicando y aquí está, voltaje es igual a I por R. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar el valor de I? Entonces el I va a ser igual a voltaje, porque voltaje está arriba, entre R. Entonces para eso me sirve este tipo de triangulito, para despejar una variable cuando tenemos 3 variables, ¿vale? Y en el caso de la resistencia, si yo quiero la resistencia, entonces me va a quedar voltaje entre I, ¿sí? Y aquí se los dejo. La intensidad se va a medir en amper, que es coulomb sobre segundo. El voltaje se va a medir en volt, que sería joule sobre coulomb. Y la resistencia en ohms, que sería joule por segundo sobre coulomb cuadrado. Y se va a medir en ohms. Para la potencia eléctrica les dejo 3 fórmulas. Con cualquier fórmula que ustedes utilicen, les pueden encontrar la potencia, ¿sí? Con cualquiera. Y claro, vamos a utilizar dependiendo los datos que nosotros tengamos. De acuerdo a lo que acabamos de ver, el circuito serie, su principal característica va a ser que las corrientes van a ser iguales, ¿sí? Y en el circuito paralelo, los voltajes van a ser iguales. Chequen el signo de igualdad, ¿sí? Entonces, les dejo la fórmula de potencia total, que va a ser igual
a la suma de todas las resistencias. No es lo mismo en el circuito paralelo. En el circuito paralelo va a ser el recíproco del recíproco de las sumas de cada una de las resistencias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si tenemos otra resistencia más, o las que tengamos, más 1 sobre Rn. ¿Vale? Para las potencias, sí se suman todas las potencias en cada una de las resistencias o en cada uno de los focos. Las resistencias pueden ser focos utilizados en un circuito. Entonces, les dejo estos modelos matemáticos para que ustedes los tengan presentes en la solución de algún ejercicio. Pero de todas maneras se los voy a explicar el mismo ejercicio utilizando la calculadora en línea para que también la sepan utilizar, jóvenes, y sepan de dónde sale los resultados, ¿sí? A ver, me dice, calcula la resistencia total del circuito mixto mostrado en el siguiente esquema, así como la potencia total del circuito y el voltaje en cada bloque de resistencias. Entonces, tengo este circuito mixto donde tengo como primera instancia estas dos resistencias R1 y R2 en paralelo. Y luego tengo una resistencia R3 y luego tengo la resistencia 4, la resistencia 5 y la resistencia 6 en paralelo. Entonces, voy a resolver primero este circuito en paralelo. Voy a encontrar la resistencia equivalente. O sea, de estas dos, voy a calcular la resistencia equivalente. ¿A cuánto equivale el resultado de estas resistencias en paralelo? Voy a utilizar la fórmula de las resistencias en paralelos de mi formulario. Esta es mi fórmula. Pero como nada más son dos, voy a utilizar la resistencia 1 y 2, que sería 1 sobre 5, que sería este 5, más 1 sobre 10. ¿Sale? 1 sobre 5, ¿cuánto me da? 1 entre 5 me da 0.2. 0.2. ¿Dónde estoy? Aquí. 0.2. Ahí está. Más 1 sobre 10. 0.1. 0.1. Muy bien, qué bueno que lo hicieron. Entonces, ya que ya lo hicieron, los que no vieron cómo lo hizo su compañera, aquí les dejo cómo calcular los valores utilizando la calculadora en línea, ¿sí? Lo borro este valor que ya hice y divido 1 entre 10 y me da 0.1, ¿sí? Lo voy a dejar ahí para que vean para qué me sirve. Entonces, 0.2 más 0.1 me va a dar 0.3, ¿sí? A ver, entonces, si yo utilizo mi calculadora, le voy a sumar el valor que tenía anterior.
aquí está la operación que había hecho anteriormente. Vean la importancia de utilizar todos los recursos tecnológicos que tenemos, ¿sí? Ahí está. 0.1 más 0.2 me da 0.3. Y ya tengo otro valor que se va a ir almacenando, ¿sí? Ahí está. Entonces, me queda 1 entre 0.3. Lo hago de igual forma. 1 entre 3.33. A ver, 3.33, ya lo mira, muy bien. Entre 0.3, 1 entre 0.3 me da 3.33, y todavía sigue, ¿verdad? Periódico. Pero yo quiero seguir utilizando esta calculadora porque me va a ir almacenando los resultados. Al ratito yo lo voy a ocupar, ¿sí? Ahí está. Ya está, ya aquí lo tengo. 3.3333 ohms. Posteriormente se calcula la resistencia equivalente de R4, R5 y R6, o sea, este otro circuito paralelo, ¿sí? Igual utilizando la misma fórmula de los circuitos en paralelos, y que sería el recíproco del recíproco de 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5 más 1 sobre la resistencia 6, que sería 1 entre 4. ¿Cuánto le da, compañera? ¿Ya lo hizo? Si no lo hacemos. 0.25. 0.25. Más 1 sobre 2. ¿Cuánto les da? 0.5. 0.5. 20. ¿Cuánto les da? 0.05. 0.05. Y la suma de eso, como no lo hice en mi calculadora, ahora yo voy a confiar en ustedes. A ver, díganme la suma. 0.8. Pero 0.25 0.25 más 0.5 0.5 más más 0.05. 0.05. ahí está. 0.755, ¿no? A ver, chiquino. 0.8. A ver, vamos a ver. 0.25, 0.5 y 0.005. Me da 0.8. 0.8. Ahora, 1 entre 0.8. 1.25. A ver, ahora sí. 1 entre 0.8. 1.25. Muy bien. Lo estoy haciendo para almacenarlos, y ahorita que los voy a utilizar, pues ya nada más los mando a llamar. Entonces ya está. Ya tengo el valor de estas 13 resistencias y de estas 2 resistencias en paralelo. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve resolver primero ese tipo de resistencias? Me sirve para poder hacer una sola resistencia equivalente, ¿sí? Y ahora nada más tener 3 resistencias en serie. Esta le vamos a llamar la resistencia 1,2, que va a tener un valor de 3.3333 ohms. Y esta se va a llamar R456, que va a tener un valor de 1.25 ohms.
Entonces ya tengo el circuito en serie. En serie, la fórmula para calcular la resistencia total me dice que la sume. Entonces, ese es mi objetivo de primero resolver las resistencias en paralelo para encontrar y dibujar las resistencias en serie y utilizar la fórmula de la resistencia total, que va a ser igual a la suma de este valor de la resistencia R12 más la resistencia 3 más la resistencia 4, 5 y 6. ¿Sale? Entonces es lo que voy a sumar y me va a dar, vamos a hacerlo. A ver, fíjense bien, ¿cuál es? Resistencia 1, 2, más resistencia 3, más resistencia 4 y 5 y 6, que sería esta, la 4, 5 y 6, más la resistencia 3, que sería 7 ohms, más 7 ohms, más la resistencia 1, 2, que ya la tengo almacenada aquí, que sería esta. ¿Sale? La mando a llamar, ya ven la importancia y ya no tengo que teclear todos los números que tengo ahí, sino simplemente utilizar el valor de los que tengo almacenados. Y me Sale da 11.583333. ¿Sale? Y ahí está el valor de la resistencia total. Ya tengo el valor de la resistencia total. Entonces, ahora vamos a obtener la potencia total. De mi formulario puedo utilizar cualquiera de las tres fórmulas, la que yo quiera. La que se me hace más conveniente es la de voltaje cuadrado sobre resistencia cuadrada. Entonces multiplico 12 al cuadrado entre 11.5833 y me va a dar, ¿cuánto me da? 12.43. 12.43. A ver, 12 por 12 entre 11.5. Ahí está. Ya ven la importancia de manejar los almacenados. 12.43. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, para encontrar, ya tenemos la potencia total. Esta es la potencia total. Para encontrar el voltaje en cada bloque de resistencias utilizamos el circuito serie. ¿Sí? Y aplicamos la ley de Ohm. Primero para encontrar la intensidad de corriente total y posteriormente, como en un circuito serie, la intensidad de corriente, lo que habíamos visto acá en el circuito serie, que si encontramos la intensidad total, entonces ya podemos deducir que en cada foco o en cada resistencia va a ser la misma intensidad de corriente. Entonces, lo conveniente es encontrar primero la intensidad de corriente total. Entonces tengo el voltaje total y tengo la resistencia total. Entonces el voltaje total son 12 volts. 12 entre lo que acabo de calcular, entre la resistencia total, me da, borro sería 12 entre la resistencia total, que ya las tengo almacenadas aquí, y me da 1.03. 1.0359 amperes. Pero vean la importancia de utilizar la calculadora en línea.
Ahora me pide los voltajes. Entonces, para cada voltaje, voy a utilizar la ley de Ohm, que va a ser igual a voltaje igual a la corriente por la resistencia. Entonces, aquí sería, la corriente sería 1.03 por 3.3333. Me va a dar, a ver, vamos a ver, esto que es la corriente, que en todos los focos va a ser la misma, por la resistencia equivalente en esa resistencia, que va a ser, este valor me va a dar 3.45. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Y de igual forma para cada una de las resistencias. Aquí tengo igual la corriente que circula por esa resistencia por el valor de esa resistencia, 1.03 por 7, y me va a dar 7.2513. Vamos a ver si es cierto. Sería 1.03 por 7. Y ahí está, 7.25. Ahí está, ¿sale? Y aquí el voltaje total de 4, 5, 6 va a ser igual el valor de la intensidad de corriente por la resistencia equivalente de esta resistencia, que sería, estos valores ya los tengo almacenados en mi calculadora. Vamos a ver si es cierto. Sería el valor de la intensidad de corriente por la resistencia. 1.29. Muy bien, 1.29, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Sí. Entonces, ¿vieron la importancia de encontrar los valores utilizando la calculadora en línea? Entonces, hasta ahí, con esta explicación, ustedes me van a poder resolver este ejercicio y me van a llenar todos los valores, van a dibujar la resistencia ya que se generó, equivalente ya en serie, cuando desarrollen esta, que están en paralelo, para dejarlas en serie y les sea más fácil encontrar la resistencia total, ¿sí? Entonces me calculan cada uno de los valores en este espacio que se los dejo en Word, ¿sí? Esto ya lo tienen en sus materiales y en su actividad número 7.